Hola, curiosos de la historia, y bienvenidos a Historia sin comprender. Hoy vamos a desenmarañar uno de esos misterios que, aunque parece complejo, en realidad es una trama fascinante con giros inesperados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen católicos y ortodoxos? ¿Cómo fue que la iglesia, que se supone que era una, terminó dividiéndose en dos grandes ramas? Pues agárrense porque hoy vamos a viajar en el tiempo para entenderlo todo. Y si al final del video te quedas con ganas de más misterios resueltos, no olvides darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Introducción. El telón se levanta. Imaginen un mundo sin internet, sin redes sociales, donde las noticias viajaban a caballo y los libros eran un lujo. En ese entonces, la iglesia no era solo un lugar de culto, era el centro de la vida, la educación, la política, éralo todo. Durante los primeros 1000 años, a pesar de sus discusiones y diferencias, la iglesia cristiana se mantuvo unida, al menos en la teoría. Pero como en toda buena relación, las pequeñas fisuras empezaron a aparecer hasta que, ¡bum!, se separaron. ¿Listos para ver cómo ocurrió? Primer acto. Las diferencias culturales y políticas. Pensemos en el Imperio Romano. Era gigantesco, pero con el tiempo se dividió en dos. El Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, la actual Estambul. Esta división política fue clave. En Occidente, el poder imperial decayó, y el obispo de Roma, el Papa, fue ganando cada vez más influencia, llenando ese vacío de poder. Se convirtió no solo en una figura espiritual, sino también política. Mientras tanto, en Oriente, el emperador seguía siendo muy poderoso y tenía una gran injerencia en los asuntos de la Iglesia. Los obispos orientales, aunque respetaban al Papa, no le veían con la misma autoridad suprema que en Occidente. Había una frase que lo resumía bien. En Occidente se decía el Papa y el emperador, mientras que en Oriente era el emperador y el patriarca, el líder de la Iglesia en Constantinopla. Además, las lenguas eran diferentes, latín en Occidente y griego en Oriente. Esto no es solo un detalle lingüístico, sino que influyó en cómo se entendían las escrituras, la teología y las tradiciones. Imagina intentar ponerte de acuerdo en un debate teológico cuando ni siquiera hablas el mismo idioma. Segundo acto, el filioque, la pequeña gran palabra. Ahora, vamos a un detalle que parece insignificante, pero que fue como la gota que derramó el vaso. Una sola palabra. ¿Sí? Una sola palabra. En el Credo Niceno, una de las declaraciones de fe más importantes del cristianismo, en Occidente se añadió una frase, filioque, que significa y del Hijo. El credo original decía que el Espíritu Santo procede del Padre, pero en Occidente se empezó a decir que procede del Padre y del Hijo. A primera vista, ¿qué más da? Pero para los orientales, esta adición era una herejía. ¿Por qué? Porque para ellos el Padre es la única fuente de la divinidad, y alterar el credo sin un concilio ecuménico, una reunión de todos los obispos importantes, era una afrenta directa a la tradición y a la autoridad de los demás obispos. Esto no fue un debate de un día para otro, llevaban siglos discutiéndolo. Para los occidentales era una aclaración teológica, para los orientales, una innovación inaceptable y una muestra de la arrogancia romana. Tercer acto, problemas de autoridad y costumbres. Pero el filioque no fue el único punto de fricción. Había un tema más profundo, la autoridad del Papa. Roma creía que el Papa era el sucesor de Pedro, con una autoridad universal sobre toda la Iglesia. Los patriarcas orientales, sin embargo, veían al Papa como el primero entre iguales, es decir, un obispo importante, sí, pero no con poder para decidir sobre las demás iglesias sin su consentimiento. Imagina una mesa redonda donde uno de los comensales insiste en que tiene la última palabra sobre todos los demás. Ahí tienes el conflicto de autoridad. Además, había diferencias en las prácticas y costumbres. Pan. Los occidentales usaban pan sin levadura, ácimo, como el que Jesús usó en la última cena. Los orientales usaban pan con levadura,
simbolizando el pan de vida resucitado. Celibato clerical. En Occidente los sacerdotes debían ser célibes, no casarse. En Oriente los sacerdotes podían casarse antes de ser ordenados. El ayuno. Las reglas de ayuno eran diferentes, especialmente durante la Cuaresma. El uso de imágenes. Iconoclasia. Hubo un periodo en Oriente donde se prohibieron y destruyeron imágenes religiosas, algo que Roma nunca aceptó. Aunque esta crisis se resolvió, dejó una herida y mostró cuán diferentes eran a veces sus enfoques. Cada una de estas diferencias, por sí sola, no era un motivo de ruptura, pero juntas, como pequeñas grietas, debilitaron los fundamentos de la unidad. Cuarto acto. El año de la ruptura, 1054. Llegamos al año crucial, 1054. La tensión era altísima. En este punto, el Papa en Roma era León IX, y el patriarca en Constantinopla era Miguel Cerulario. Las relaciones estaban tan mal que el Papa envió una delegación a Constantinopla, liderada por el cardenal Humberto. Pero en lugar de resolver las cosas, todo empeoró. El cardenal Humberto, que no era precisamente un diplomático, y Miguel Cerulario, que tampoco era muy flexible, se enzarzaron en una serie de discusiones y malos entendidos. La culminación de esta tensión llegó cuando, en plena ceremonia en la Basílica de Santa Sofía, el cardenal Humberto colocó una bula, un documento papal, de excomunión sobre el altar, excomulgando al patriarca Cerulario y a sus seguidores. ¿Qué significa excomulgar? Básicamente, es expulsar a alguien de la comunidad de la Iglesia, declarándolo fuera de la gracia divina. Cerulario, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados, y a su vez excomulgó al cardenal Humberto y a toda la delegación papal. Y así, en 1054, el gran cisma de Oriente y Occidente se consumó. La Iglesia se dividió oficialmente en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Epílogo. Un legado duradero. A pesar de los siglos transcurridos y de los intentos de diálogo y reconciliación, incluso se levantaron las excomuniones mutuas en 1965, la división persiste. Católicos y ortodoxos comparten una fe común en muchos aspectos. Creen en la misma Biblia, los mismos sacramentos y la figura de Jesús, pero sus estructuras de autoridad, algunas de sus tradiciones y la forma de entender ciertos dogmas siguen siendo diferentes. El gran cisma no fue un evento único, sino el resultado de siglos de diferencias culturales, políticas, lingüísticas y teológicas que finalmente explotaron en un momento de gran tensión. Es una historia fascinante de cómo, incluso las instituciones más grandes, pueden fracturarse por acumulación de pequeños roces. Reflexión final. La historia del cisma nos enseña que las diferencias, si no se gestionan con diálogo y respeto, pueden llevar a rupturas profundas. Pero también nos muestra la riqueza de la diversidad dentro de una misma fe. Ambas tradiciones, la católica y la ortodoxa, tienen una historia y un patrimonio espiritual inmensamente ricos. Y hasta aquí nuestra inmersión en el gran cisma. Espero que esta historia te haya ayudado a comprender un poco mejor este evento trascendental. ¿Qué te pareció? ¿Conocías todos estos detalles? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, por favor, dale un buen like al video y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo por aquí y te apasionan las historias que nos ayudan a comprender el mundo, no olvides suscribirte a Historias sin Comprender y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima Historia sin Comprender. Hasta pronto.